Hola, bienvenido a otro episodio de WhatsApp, profesor. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Ha pasado mucho desde el último episodio. No lo sé. No me di cuenta de que puede entrar en tantos. Sí, está perfectamente bien, Martín. No te preocupes, no te preguntaré cómo estás. ¿Cómo estás? Igual que la última vez. Ok, pero recemos. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, es un privilegio trabajar para ti y es un privilegio vivir en nuestro tiempo. Le pedimos que nos ayude en la discusión, podemos transmitir el mensaje que desea transmitir a la audiencia y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiempos de parálisis. Bueno, Martín, ¿están realmente paralizados o se están moviendo a una velocidad increíble? Sí. Rápido. Movimientos. Sí, algunos lo son. Algunos se mueven rápidamente y otros se sienten un poco paralizados. Bueno, eso es cierto. Entonces la otra pregunta es, ¿nos dirigimos a la destrucción? ¿Qué piensas de nuestro fondo aquí? Bueno, tal vez necesitemos un poco más de contexto sobre el origen. Esto se produjo hace mucho tiempo porque estábamos considerando nuestro discurso y Henry nos proporcionó esta información. Y realmente pienso que es casi un presagio de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Sí, exactamente, porque tienes los incendios en el oeste y tienes las temperaturas de congelación a la derecha, por lo que incluso la inauguración tuvo que moverse dentro. Sí, así que creo que esta es una muy buena representación de lo que está pasando y lo que podemos esperar. De acuerdo, así que sabemos que al final de los tiempos habrá desastres. Sabemos que esos desastres habrán llegado en las ciudades en gran medida, y algunas de estas ciudades afectadas han sido nombradas por nombre. Sí. Que están en una lista para destrucción. Con espíritu profético. Ahora, si estos son juicios de Dios, como muchos dicen, porque hay muchos artículos en los periódicos y en los medios de comunicación que los ministros dicen que estos son juicios de Dios y que la nación necesita volver a donde pertenece, ¿verdad? Después está la inauguración del nuevo presidente con todo lo que esto implica. Debemos verlo desde una perspectiva profética. En cierto sentido, hemos estado diciendo durante mucho tiempo que el péndulo va a balancear. Oh, sí, eso. Vamos a pasar del liberalismo extremo al conservadorismo extremo y que va a suceder muy rápidamente. Entonces también hemos afirmado durante mucho tiempo que la Biblia, en su imagen profética, nos dice que los Estados Unidos, la segunda bestia de la Revelación, capítulo 13, se volverá prescriptivo y que usará numerosas medidas para promover los objetivos del papado. Y no hay duda de que el papado es el rey del norte y que planifica sus estrategias durante milenios. Y el tiempo del final de Martin comenzó en 1798. Y ahí fue cuando la Revolución Francesa se deshizo de las organizaciones gubernamentales existentes que tenías. Los reyes se habían ido y usted se fue a la democracia, el último paso antes de la tiranía, dijo Aristóteles. Ya muy interesante. Y luego tuviste a la bestia del pozo sin fondo, levantándose con su filosofía antibíblica, la Revolución Francesa, y luego Francia regalando la Estatua de la Libertad, que es la estatua del dios Mitra, y también una doble como diosa por la naturaleza androgénica. Y que esta libertad también significaría libertad de la ley de Dios. Lo que quieras hacer se convierte en toda la ley. Ahí es donde la masonería salta y tienes a Aleister Crowley
y luego tienes el movimiento hacia el liberalismo, libertad libre para hacer lo que quieras, sexo libre, drogas libre, esto libre, eso libre, etcétera, sin ninguna consecuencia aparente. Bueno, siempre hay consecuencias, pero sin la consecuencia legislativa, dejémoslo así. Entonces tuviste el movimiento hippie y todos los grandes eventos musicales que tuvieron lugar, el cambio de la escena musical a satanismo directo, blasfemia, y el mundo parecía estar corriendo sobre un precipicio. Y luego tuviste la escena de despertar, ya sabes, y las mujeres fueron blanco, parece, no los hombres, porque si un tipo de trabajo tuvo que ingresar a un equipo masculino, no creo que quedaría mucho de él después de un partido. Así que apuntaron a las mujeres y las mujeres empezaron a quejarse. Luego tenían baños doble y tú tuviste todas las calamidades que tuvieron lugar en eso. Y luego tuviste las migraciones masivas y los criminales se mudaban al país aterrorizando a la gente, matando a la gente, molestando a la gente, violando a la gente. Martin, si permites todas esas cosas, ¿no es el mundo un escenario? Por supuesto, porque si dejas eso ir y todos querrán que suceda, en realidad es ridículo. Puedes dejar que el péndulo de plumas se balance tan lejos en una dirección que se vuelva intolerable e inevitable que se balance en la otra dirección. ¿Es posible? Ese es el plan. Ahora solo quiero saber de ti. ¿Estaba el papado involucrado en todos los niveles? ¿Sí? ¿No los cardenales de los Estados Unidos lideraron los desfiles gay? ¿No caminaron delante? ¿O lo que pasó que San Juan es el llamado divino, lo cual es una blasfemia llamarlo algo así, donde tenían, ya sabes, todos los animales que están siendo, ya sabes, consagrados y las representaciones de las destrucciones que tendrán lugar en la arquitectura de ese edificio? Todo esto es algo a la vista, algo. Tenías al Papa Francisco que, bueno, se retrocedió un poco en ello, pero dijo que lo era. Ok, fue aceptable. Aceptable para bendecir matrimonios del mismo sexo. Sí, ahora conoces a Shakespeare. Recuerdo desde mi infancia que tuvimos que aprender poemas de memoria y algunos de ellos todavía los recuerdo vagamente. Uno me viene a la mente que supuestamente Shakespeare escribió, pero la probabilidad es alta que fue el señor Francis Bacon, el rosicruciano, quien estaba haciendo la licitación jesuita para llevar el teatro jesuita a Inglaterra porque los jesuitas estaban prohibidos. ¿Y qué mejor manera de infiltrarse en las minas que a través del teatro jesuita? Son muy buenos en eso. Voy a hablar un poco de eso. Y con todo su conocimiento oculto, él podría, ya sabes, balancear las minas. Y uno de ellos era un escenario en todo el mundo. Y todos los hombres y mujeres, simplemente jugadores, tienen sus salidas y sus entradas. Y luego pasa por, ya sabes, las diversas etapas. Al principio el bebé miullando y vomitando en el brazo de las enfermeras, y luego los niños de la escuela quejados se arrastran como caracol a la escuela. Y continúa y pasa por todas las etapas y dice que todo el mundo es un escenario. Pero si crees en el teatro jesuita, entonces es realmente un escenario. Y algunas de estas personas tienen sus salidas y sus entradas y reciben recompensas por lo que han hecho y normalmente terminan en el Vaticano. ¿No es increíble eso? Opino que ocurre cada vez más a menudo. Cada vez, ¿verdad? No es sorprendente que Biden
quien jugó su papel de un cognitivamente discapacitado bastante bien, creo, fuera real o falso. ¿Por qué pudo ser tan relajado a veces y así, ya sabes, de salir de eso en otras ocasiones? ¿Qué lo motivó a visitar al Papa justo al final de su mandato presidencial? Sí, exactamente. Mientras se planeaba la inauguración del próximo, ¿por qué terminó con el Papa? Todos sabemos cuál es su posición en términos de catolicismo. ¿Acaso estaba desempeñando un papel todo el tiempo? Bueno, quizás era parte del teatro jesuita. La mayoría, si no es que todos, estudian teatro, ¿cierto? Lo obtienen cuando van a la universidad, especialmente a la universidad jesuita. No lo haces. Sí lo conseguiste. Estudiarlo. ¿No reciben recompensas por un trabajo bien hecho? ¿Un trabajo bien hecho? Incluso por la masonería. ¿Incluso por masonería? Bueno, Martin, ¿qué son estos juicios de Dios? ¿Son hechos por el hombre? ¿No es así? Ha habido muchas especulaciones. Vi a Mel Gibson hablando y uno de los podcasts y dije, no sé, ¿era este plan para poner las ciudades de 15 minutos en su lugar? ¿Era esto algo? ¿Por qué apagas el suministro de agua? ¿Por qué te deshaces de los equipos de bomberos? ¿Por qué te deshaces de la policía? ¿Por qué te deshaces de esto? ¿Por qué no hay un plan detrás de todo esto? Hay tantas preguntas sin respuesta que la gente puede luego siempre lanzar a los teóricos de la conspiración. Sí, los mencionan, pero eso es lo que estas personas decían. No lo estaba, no lo digo, dijeron. Estamos mirando esto. Estamos viendo esto. Entonces, ¿Estados Unidos está ardiendo o congelando? Vamos a echar un vistazo. ¿Nos dirigimos a la destrucción o nos dirigimos a la paz? Si nos dirigimos a la paz, tengo mucho miedo porque la Biblia dice que cuando dicen paz y seguridad, habrá una destrucción repentina. Y en su discurso de inauguración, Trump dejó muy claro que él es el pacificador. Él es el pacificador. Va a hacer la paz y está usando el brazo económico ahora mismo, la forma en que habla. Y todos esos presidentes están sentados allí. Todos ellos. Todos los anteriores, incluso Biden, a quien ataca tan descaradamente en términos de política, él está sentado allí. Y Bill Clinton está sentado allí, y Obama está sentado allí, y George Bush está sentado allí, y ellos están escuchando. Y se refiere a los cambios que van a tener lugar y a las órdenes ejecutivas que van a producirse. Y mientras tanto, acaba de ser invitado a ser, ya sabes, un orador invitado en el Congreso. Y el Senado quiere que venga allí y se dirija a ellos. Y luego los periódicos hablan de 2025. Esa es una agenda interesante que tenían. Oh, muy interesante. Quiero decir, ¿qué es? Y si lo miras, la frase que usó fue usada por el presidente de la Fundación Heritage y todos. Es la nueva era dorada de Estados Unidos. La era de oro de América. Ahora, Martin, hay algunas cosas que tenemos que reiterar. Y eso es que vamos a verlo en un momento, pero vamos a mantener este buen libro a mano porque Daniel 11, en mi opinión, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Totalmente de acuerdo contigo. Pero no creo que deberíamos seguir el versículo 40. No, pero leemos el versículo 40. Empecemos con el versículo 40. Y en el momento del final le empujará el rey del sur. Martin, el tiempo del final comenzó en 1798. Y el rey del sur, que figurativamente son términos interesantes de Egipto y Sodom, ¿verdad? Tienen todo ahí dentro. Solo con esa palabra tienes todo lo que va.
Toda la agenda despertada está allí y Egipto, quien es el Señor, que debemos obedecer su voz. No conozco al Señor, tampoco dejaré ir a Israel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en el año 1798? El secularismo se deshizo del sistema monárquico. El papado fue capturado, llevado prisionero, Italia se fragmentó y los estados papales fueron conquistados. Perdió su poder secular, pero se le permitió continuar como papa en el exilio. Y los pops posteriores básicamente caen bajo esta nueva dispensación. Y luego la Biblia dice que esta herida mortal que recibió será curada. Mira, Martín, la Reforma le había infligido una herida tan profunda que estaba sangrando profusamente. Y hemos discutido esto antes, este plan. Parecía tener una herida mortal y el general Ricky probablemente organizó su propio funeral. ¿Y por qué Martín? ¿Por qué tendría un funeral de Estado tan grandioso si le estuviera prohibiendo perpetuamente y lo estuviera denigrando? Otra vez es el que fue una broma. Es una broma porque el que fue odiado o todo esto recibe recompensa. Sí. Bueno, el tiempo. Y luego, no era el ilustre profesor escondido detrás de escenas cuando se estableció la Constitución estadounidense, dando a los jesuitas libre acceso a los Estados Unidos de América para operar. Y la sede del gobierno está en tierra jesuita, ¿verdad? Maryland. Sí, Maryland. Incluso se llama Maryland. Es una configuración tan farsa. Y ahí van. Y eventualmente tienen estos dos sistemas de partidos. Tienes a los conservadores y a los liberales. Y como el jesuita, dijo Quincy, son solo una charada. Solo están ahí para la vista pública, para que puedas cambiar a la gente. Pero las políticas están planificadas y realmente no cambian, ya sea conservadoras o liberales. Por lo tanto, George Bush puede sentarse al lado de Bill Clinton y pueden abrazarse, reírse y charlar, aunque sus agendas supuestamente son diametralmente opuestas entre sí, ¿verdad? Y luego pasas por el sistema y terminas con Biden, que trae a la despertación y lo empeora aún más. Así que en el tiempo del fin, el rey del sur le empujará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino. Esto es profético. Ahora, entre esas dos declaraciones hay más de un siglo, ¿verdad? ¿Y cómo vendrá contra él? With chariots, that is military power. Si tienes carros y caballeros, ese es tu brazo militar. Y con muchos barcos, que es el brazo económico, y entrarás en los países plurales, y desbordarás y Pascua. Así que el rey del norte, que básicamente fue destronado en el sentido secular, y ya no era prescriptivo para los reyes, se fue subterráneo y se hizo suscripción a los reyes a través de mampostería, y se convirtieron en consejeros de reyes, maestros del mundo. Todas las instalaciones de la universidad fueron cambiadas para que tuvieras desde el comienzo de organizaciones de instrucción religiosa hasta el secularismo total, teorías de la evolución, todas esas cosas. Pero quiero continuar un poco más lejos. Vamos a Daniel 11. Hemos discutido esto muchas veces, pero Martín, tenemos que discutirlo más porque es tan fascinante. Entrará también en la tierra gloriosa y muchas naciones serán derrocadas, pero escaparán de su mano.
Edom y Moab y el jefe de los hijos de Amón. Ahora todos estaban asociados con el pueblo de Dios de una u otra manera. Los edomitas, ellos provenían de Esaú, por lo que eran descendientes de Abraham. Los moabitas, sabemos, eran descendientes de Lote y los jefes de los hijos de Amán, y también descendientes de Lote, y algunos de ellos serán salvos. En otras palabras, la mentalidad que tenía el Lote y la mentalidad que tenían los edomitas se oponen al pueblo de Dios. Siempre estaban en guerra con el pueblo de Dios, pero de alguna manera algunos de ellos todavía tenían esa afiliación. Ellos sabían quién era el verdadero Dios, solo que nunca quisieron adorarlo. Prefirieron el Baal. Y extenderá su mano sobre las naciones, y la tierra de Egipto no escapará. Así que Egipto representa ateísmo. ¿Quién es el Señor que obedeceremos su voz? Tal vez no ateísmo en todo sentido, sino en términos de obediencia. Pero tendrá poder sobre los tesoros del oro y de la plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Digamos que gobierna la economía. El rey del norte gobierna la economía. No es de extrañar que todos los oligarcas tuvieran que ir a ver al Papa, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Y no son prominentes ahora que incluso Biden dice que nos dirigimos a una oligarquía y que los libianos y los etíopos estarán a sus pasos. Tan moderno que todo esto le obedecerá sin reparos. Pero hay algo que lo molesta, y eso es noticias del este y del norte. Ahora el norte es donde está el trono de Dios, y el este es de donde vendrá el Hijo de Dios con todas sus miríadas de ángeles. Así que los mensajes de los tres ángeles son una espina en su lado. No le gusta escuchar la venida de Cristo porque quiere establecer un reino terrenal y ha engañado a algunos para creer en un milenio de prosperidad terrenal. Aunque es un milenio, hay una regla de comida para siempre. Es otro Dios arrogante, ¿verdad? Así que esto lo molestará. Por lo tanto, salirá con gran ira para destruir y sacar completamente a muchos. Pero hay una destrucción que viene, tiempos paralizantes. Atacará al pueblo de Dios. Él establecerá la marca de la bestia a través de su agente, la imagen de la bestia que está unida en la iglesia y el Estado combinados. Y él saldrá para deshacerse del último vestigio de aquellos que creen en Dios. Y entonces plantará su tabernáculo de su palacio entre los mares en la gloriosa montaña santa. Llegarás a su fin y nadie lo ayudará cuando ataca esa gloriosa montaña santa que es el reino de Dios. Es justo durante ese tiempo que la gran furia para destruir al pueblo de Dios. Podría ser crucial entender que parecerá ser un movimiento devoto. Por supuesto, es un engaño. Entonces, ahora, Martín, ¿quién fue el orador en la inauguración? ¿Quién fue el primero en sentido teológico en entrar en el escenario en la inauguración? No era el cardenal Dolan. Ese es un hombre fascinante. Como digo, tiene muchos lados liberales y ahora está jugando a este muy alegre conservador. Para que pueda decidir cuál. Incluso la noche anterior a la inauguración, cuando tenían fuegos artificiales, estaban rezando Ave María, el tipo cantó eso de nuevo. Así que toda la escena ya estaba perfectamente establecida para que realmente puedas ver quién está detrás de todo y lo dirige. Sí, está bien. Ahora reiteremos algo crucial sobre cómo el protestantismo se separó del catolicismo.
Los 95 puntos que Martin Luther escribió minuciosamente estaban todos dirigidos específicamente contra las indulgencias. Ahora las indulgencias tienen que ver con el purgatorio y la gente necesita entender esto. No lo comprenden completamente. Purgación. El concepto de purgatorio y el pago por los pecados ya perdonados tiene raíces en la filosofía griega. No tiene ninguna base en la Biblia. De hecho, es absolutamente la antítesis de lo que dice la Biblia. Es ciertamente el 100% anticristo. Él negó a Jesucristo porque según la Biblia Jesús pagó el precio por todos nosotros. Él pagó el precio. El purgatorio dice que pagas el precio. Es una mentira. Él nos salvó mediante su sangre. Puede leerse en el primer capítulo de Efesios. Somos salvados por su sangre y todo es gracias a la gracia divina. Él asumió sobre sí mismo la pena que merezco. Éramos alienígenas. Caminábamos en el camino de Caín. Aunque éramos pecadores, Dios, mientras todavía éramos pecadores, murió por nosotros y pagó el precio por nuestro pecado. Y Rodney, si tú hubieras sido el único pecador en la tierra, tu pecado habría causado la muerte del Hijo de Dios. Esto es absolutamente cierto. Él aún hubiera muerto por... ¿Tú que eso para mí es tan desconcertante? Mi pecado habría matado al Hijo de Dios. Él les asumía el precio, se lo asumió a sí mismo, la penalidad. Y a través de su sangre estamos curados. El purgatorio es sin sangre, sí. Rechaza la expiación. Asegura que Cristo jamás murió por ti. La sangre se derramó, sí, pero no se derramó por ti. Vas a cargar con tu propia pena y eso es el purgatorio. Y el único que puede liberarte de esa pena es el Papa. Sí, y puede hacerlo a través de una indulgencia. Entonces, si has sido leal y has seguido sus tweets, te otorgo una indulgencia. Ahora, Martin, ¿me arregla esto? Porque he visto esos tweets, ¿me calificaré? Eso según ellos en sí. Pero es inútil. Pero ya ves, así es como... Y luego la gente viene y dice, sí, pero no lo son. El sistema católico ya no es el mismo, no. Porque esta es precisamente la oposición de Martin Luther. Vamos a hacerlo muy bien aquí. El problema no es si haces cosas buenas, si dices cosas buenas, si haces cosas que parecen bíblicas o no. El problema es el centro de Cristo y la salvación en Él. Además, el catolicismo rechaza la expiación debido a su doctrina del purgatorio. A menos que abandonen la doctrina del purgatorio, actúan en contra de Cristo. Ellos están en contra del Evangelio. Predican otro evangelio, una falsedad. Cualquier protestante, dejemos que sea bastante claro, que dice que es lo suficientemente bueno para hacer cosas buenas y no importa que nieguen la expiación. Y Jesucristo y la salvación en Él es parte de su pecado. Se ha alineado con ese pecado. Entonces, cuando los oradores subieron al escenario, ahora son muy directos. Sí, el primer orador es un Dolan, por supuesto. O si el primer orador es un rabino, porque tengo una cultura cristiana judea. ¿Qué nos define como una cultura judeo-cristiana? Lo único que tenemos en común es que tenemos el mismo Viejo Testamento, pero el uno se basa en un sistema de sacrificio que se cumple en Cristo y el otro espera a Cristo. Así que no es lo mismo. No tengo nada en común con nadie que niega la eficacia de la expiación en Jesús Cristo.
No tengo nada en común con ellos. Nada. Y no puedo sentarme en la misma mesa y decir que estoy adorando al mismo Dios. Porque todavía están esperando que alguien venga y los salve. El siguiente en la lista es el indudable encanto y la fascinación de la predicación de la unidad. Unidad y unidad. Eso es todo lo que importa. Qué cosa maravillosa es que se haya puesto en marcha el acuerdo abrahámico que la gente se está uniendo. ¿Unirse con qué? Con aquellos que niegan su expiación, aquellos que niegan la salvación en Cristo. El orador final será un devoto católico romano. Y ahí tienes este maravilloso sentimiento de unidad. Y están hablando contra las cosas que están mal, ya sabes, desesperadamente mal en el mundo. Y no podría sonar mejor. Correcto, porque el foco está alejado de Jesús. Sí, mencionan a Jesús y todo se centra en Él y su amor, pero lo que realmente se necesita es negado. De acuerdo. Y si dice que no te conozco, pero no hemos hecho todo esto en tu nombre, incluso lo hemos tenido. Unidad, porque eso es uno. Un poco tonto que no te conocías porque practicas anomia contra la ley. Martín, el Antiguo Testamento, también conocido como la ley, muestra el sistema sacrificial y el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que todo es una completa charada. Martín, imagina una sociedad donde todo lo que parece estar torcido ahora se endereza. Así que ahí se paran. ¿No es increíble que se vengan más parecidos, menos como lo harían cuando visitan el pub? Sí. Lo único que falta es el velo. Bueno, si no me equivoco, estoy hablando bajo corrección ahora, pero las inauguraciones anteriores no estaban vestidos de negro. No, pero esto es sumamente fascinante e interesante para mí. Cualquiera puede subir a ese escenario, hacer ese discurso y ser tan directo, actuando en representación del Rey del Norte. Él dice que esto ha ido lo suficientemente lejos, lo estamos revirtiendo y firmaré una orden ejecutiva este mismo día. Y lo hace públicamente. Y se firma y promulga una orden ejecutiva tras otra sin cesar. Solo hay dos sexos biológicos. Dios creó a los seres humanos como hombres y mujeres. Los Estados Unidos reconocerán dos sexos. Y así continúas. Y de vez en cuando tendrás un perro ladriendo y diciendo que no deberías renunciar a esto. Y no deberías renunciar a eso. Luego debes tener un brazo fuerte diciendo, ya sabes, incluso si es una mujer predicadora, le dirás que no dirás que esto es algo muy malo que estás haciendo, etc. Incluso el Papa salió y dijo cuando escuchó esta orden ejecutiva fronteriza, que si eso es cierto, está totalmente en contra de esto y todo esto. Así que todas estas órdenes ejecutivas, cualquier persona con lógica dirá que es pura lógica y sentido común. Y él lo dijo. Lo dijo en tantas palabras, dijo que todo esto es sentido común. Dijo que está trayendo la lógica de vuelta. Trayendo el sentido común de vuelta. Y si realmente te detienes a pensar en ello, entonces muchos, pero muchos más tendrán que estar plenamente de acuerdo. Sí, seguro. Y su popularidad está aumentando como una loca, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué significa todo esto? La primera semana de la segunda presidencia de Donald Trump, y ha pasado mucho. El lunes juró: fui salvado por Dios para hacer grandes Estados Unidos otra vez. Se sucedieron dos discursos más, una reunión y una conferencia de prensa. También se emitieron 26 órdenes ejecutivas. Firmaron algunas de estas durante las protestas, lanzando bolígrafos a la multitud y otras en la oficina oval. Proclamaron emergencia nacional en la frontera EE.U, México. Indultaron a varios implicados el 6 de enero. Retiraron a EE.U de la OMS y el Acuerdo de París. Renombraron el Golfo de México a Golfo de América.
y aflojaron las restricciones a la exploración de petróleo y gas. O, como dice el señor Trump, taladro, bebé, taladro. También había esto. Hi. Solo existen dos géneros, hombre y mujer, claramente definidos. En Gaza, el presidente dijo que no está seguro de que el alto el fuego se mantendrá y agregó: El lugar ofrece una ubicación fenomenal junto al mar y el mejor clima imaginable. En este punto, un gesto de Elon Musk estaba llamando la atención, y el día del presidente terminó con 3 pelotas y algunos bailando con la espada YMCA. El martes trajo otra parte de Ross Ulbricht, que dirigió un mercado de huevo oscuro donde se vendieron drogas ilegales. Trump llamó escoria a los que lo habían procesado. Se anunció que todo el personal de diversidad del gobierno estaría de vacaciones pagadas y se anunció una startup de 500 mil millones. Elon Musk respondió que en realidad no tenían dinero. El miércoles, Trump pidió a Putin que detuviera la ridícula guerra en Ucrania o Rusia enfrentaría sanciones. Luego en la televisión, el presidente le pareció que Joe Biden podía ser procesado. Y en la protección de seguridad, el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, fue revocado. También lo hizo el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Ambos supuestamente enfrentaron amenazas de Irán. El jueves tuvo otro discurso. Se mencionaron los aranceles y también la idea de que Canadá se convierta en parte de los UCI. Dice que siempre puedes convertirte en un estado, entonces, si eres un estado, no tendremos déficit. En Seattle, un juez federal bloqueó la orden ejecutiva de Trump que prohibía la ciudadanía por nacimiento, calificándola de flagrantemente inconstitucional. Y el presidente ordenó desclasificar documentos sobre los asesinatos de JFK, RFK y MLK Jr. Eso es grande, ¿eh? La semana finalizó con imágenes de vuelo de deportación. Anthony Fauci, que lideró la respuesta de Estados Unidos a COVID, fue revocado y el presidente dejó Washington a California y Carolina del Norte. En su discurso de inauguración, Donald Trump había declarado: La edad de oro de América comienza ahora mismo. No importa lo que describa la presidencia de Trump, definitivamente ha comenzado. Trump está firmando la cancelación de 78 acciones ejecutivas de la era Biden, órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales y otros. Ahora sabemos por la Revelación capítulo 13 que la segunda bestia, la iglesia y el Estado, unieron esta imagen de la bestia. ¿Es esto una prescripción? Y obligará a todos a hacer su voluntad inevitablemente. Así que Martin empezó a deportar a su gente. Y el presidente colombiano Gustavo Petro cedió a la amenaza arancelaria de Donald Trump en su avión para la repatriación de migrantes. Se aseguró de que los aviones que envió Donald Trump, aviones militares, no pudieran aterrizar. Y él reprochó a X sobre el problema. ¿No es interesante? Usa los huevos de Donald Musk, quien es también un problema masónico oculto. Eso lo hemos manejado antes. Y luego les imponen un arancel del 25%, que en una semana será del 50%. ¿Y dónde irán con su café? Starbucks tendrá un momento difícil, ¿verdad? Y luego dijo que no, era solo sobre la forma en que se hizo. Iba a enviar su propio avión para llevarlos con dignidad, todos estos criminales. Así que ese era el presidente de Colombia ahora. Ahora, si todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres solo jugadores, ¿cuántos de esto son un acto y cuánto de ellos es real? No lo haremos. No lo sabremos. Solo observamos, ¿cierto? Luego Rubio fue y dijo: ya sabes, Afganistán todavía tiene ciudadanos estadounidenses. Rehenes. Rehén. Bueno, están en la cárcel en Afganistán. No son rehenes. Están en la cárcel por supuestos crímenes que aparentemente no cometieron. Joe Biden hizo un acuerdo con ellos y tampoco hubo un intercambio de prisioneros. De alguna manera también se negó a devolver a estos dos que aún siguen allí en América. Así que Rubio mencionó que aquellos en Afganistán deben liberar a esos muchachos. Les decimos que los liberen. Ellos están jugando duro, sin ceder. Así que dijo: ¿sabes lo que va a pasar? Te daremos una recompensa.
Así que ahora muchas de estas personas usan chalecos a prueba de balas. Así que básicamente, si miras ese hilo, significa que si no haces lo que decimos, vas a morir. Eso es todo. Vamos a sacarte. Tienen la capacidad y la capacidad de hacerlo, como han demostrado muchas veces usando su proxy, que es Israel. Sí. O tal vez ni siquiera. Tal vez incluso los Estados Unidos detrás de escenas. No lo sabemos, no lo sé. ¿Sabes? Pero ahora las amenazas se han convertido en algo más que meras palabras, ¿no? Ahora son reales. Si eres aliado, en otras palabras, si eres una nación europea, ya sea China, Irán o BRICS. Pero todas estas cosas son muy interesantes. Y ya sabes, aquellos que pertenecen al enemigo percibido, ya sea Rusia o China o BRICS, parecen estar aprobando legislación que es tan contraria a lo que está haciendo. Podemos conseguirle dar un ejemplo en el Foro Económico Mundial. El discurso de Trump, si lo comparas con Klaus Schwab o incluso este presidente del G20, que es Cyril Ramaphosa, que es en realidad el presidente de Sudáfrica, es totalmente diferente. Increíblemente aplaudieron. ¿Cómo funciona eso? Es increíble, no lo sé. Y desmontó a los banqueros justo allí. El CEO del Banco de América, por cierto, es una institución gestionada por los jesuitas. Y todos estos juegos que están jugando y en Sudáfrica ahora tienen la ley de incautación de tierras. ¿Sí? No sé si han leído la historia de Ahab y Nabot en el viñedo. No sé si han leído eso. Sabes, tienes que tener mucho cuidado antes de hacer cosas como esas. Y la otra cosa interesante es que niveló el campo de juego en un solo tiro. No habrá más acción afirmativa ni nada de esa naturaleza. Ese no es Donald Trump. Absolutamente todos lo serán. Por mérito. Por mérito, sí. Ahora, ¿no se beneficiarían algunos países de cosas como esas? Sí. Así que la lógica moderna y el sentido común parecen estar profundamente arraigados en este nuevo sistema, lo que garantiza su aceptación por muchos. Sin embargo, debemos preguntarnos qué pasa con esa facción que niega a Jesús Cristo. ¿Puedes percibir la expiación? Ahí reside precisamente el peligro. Y hemos advertido durante años que esto probablemente adoptará esta dirección, capturando muchos sentimientos de la gente. Ellos desean que esto sea una realidad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo determinas si obedecerás a Dios o no? Si pudieras leer el Antiguo Testamento. No hay duda en el Antiguo Testamento de que el número uno de los temas que muestran lealtad a Dios es el sábado. Eso es todo. Puedes pasar desde la Génesis hasta Malaquías y lo que los profetas advirtieron y lo que Ezequiel advirtió, lo que todos ellos representan y lo que dijo Isaías. Siempre fue el sábado. Porque cuando te das la espalda al verdadero Dios y comienzas a adorar Baal, lo primero que sale por la ventana es el sábado. Es lo primero que va, y Jesús dijo que si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en ellos, ni un chat, ni un mundo de títulos desaparecen de la ley de ningún modo. Y aquí está este arrogante poder de cuerno que cambia los tiempos y las leyes de Dios. Y el domingo es su marca de autoridad. Él lo dijo públicamente y el domingo está arraigado en su documento de 2025. Si no cree que el proyecto 2025 se está implementando, puede echar un vistazo a las órdenes ejecutivas. ¿Quién crees que está escribiendo las órdenes ejecutivas? Y me pregunto, hay otra cosa que es interesante. No lo sé, solo estamos hablando ahora. Hoy, pero eso es lo que... Me parece tan fascinante esta gran charla sobre UFO y que estamos teniendo en este momento, y el ejército de los se abrió y dijo que esto es una realidad, esto y otro.
Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y habrá cosas que suceden en el cielo. Los demonios se disfrazarán de Cristo. Y probablemente estarán diciendo que son de un mundo alienígena y que han venido a llevarnos a un plano más alto. Alice a Bailey dice que en 2025, este año, se manifestarán. Así que hay incendios y la gente grita desesperada. Es imperativo que volvamos a Dios. Sí. Bueno, ¿recuerdas los globos dorados con los que se encuentran antes de esto? Luego tuvieron toda la escena allí. Dijeron que la popularidad de Dios en Hollywood era 0 y que había 0 votos para Dios y todas estas otras cosas. Y luego la gente vuelve a traerlo de vuelta justo después de eso. Los incendios se rompieron. Salir, está bien. Muy interesante. De acuerdo. El elenco y la tripulación están liderando el camino con 11 menciones. Las madres se mantienen fuertes con 3 gritos. Dios, el creador del universo. Mario López, anfitrión de Acceso a Hollywood. De acuerdo, no existe sorpresa en esta ciudad desprovista de fe. Y luego tienes programas de video donde tienes malos objetivos que ahora de repente se convierten en objetivos bíblicos. Sí, hay chicas que incluso llegaron a orar en el meeting de Trump. Correcto. ¿Por qué los comediantes están tendiendo al catolicismo? Un cómic inusual proporciona una explicación realmente sorprendente. Dice que estaba discerniendo el cristiandad y una especie de protestante inclinado, pero una tarde entré a una iglesia católica y finalmente me entré en esta compulsión y tuve una experiencia con nuestra Madre Celestial Mary. Ella extendió la mano y me tocó, describió, y lloré lo más duro que he llorado. Así que ve las señales y maravillas de la Virgen María. Y luego, Martin, mencionaron a todas las otras celebridades que se han vuelto. Katy y comediantes. Y ahora los comediantes, Martin. ¿Qué tan importante es que sepamos lo que le pasa a aquellos que mueren? Puedes observar en detalle lo que sucede. Si tienes una percepción equivocada, podrías pensar que María puede manifestarse ante ti. Ahora, Martin, si los muertos no saben nada y que no se despiertan hasta que escuchen la voz del Hijo de Dios en la segunda venida, eso está absolutamente claro en la Biblia. A menos que quieras creer que Mary estuvo concebida de manera inmaculada, en otras palabras, que ella no estaba pecada desde el principio. Ahora, si Dios podía hacer eso por Mary, entonces ¿por qué tuvo que venir y morir? Podría haberlo hecho por ti y por mí y desistir de esta expiación, ¿verdad? Pero ella nació bajo la ley, dice la Biblia. En otras palabras, la condena de la ley. Y Jesús murió por ella tanto como murió por ti y por mí. Así que toda esta doctrina es una doctrina de diablos. Esta entidad que se le apareció no puede ser María porque está fallecida, aunque el papado afirma su transformación y ascensión al cielo. Ella ascendió al cielo. Entonces, ¿quién podría ser el que se apareció? Probablemente un demonio. Ahora Robert y Marlowe estarán haciendo uno sobre el estado de los muertos y la gente necesita tomar conciencia de estas cosas para que no nos engañemos por ocurrencias como este. Así que Martin está siendo engañado por señales y maravillas, mentiras y doctrinas de los diablos. Y desafortunadamente todo esto está encubierto y proviene del sistema bibliográfico. Nuestra gente está muriendo por falta de conocimiento. Es ignorancia. Y el nombre de Trump: Sylvester Stallone, Mel Gibson y John Ford. Embajadores especiales a Hollywood problemático. Traerán de vuelta el negocio perdido. Así que aquí están sus embajadores. No lo estaba. Este es un movimiento muy interesante, ¿no crees? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de Mel Gibson? Esto es bueno, justo antes de ir a él, solo pensando en esto, es el teatro jesuita. Esto en realidad nos dice que vamos a llevar el teatro jesuita de vuelta para hacer ese trabajo. Usaremos el teatro jesuita para completar el trabajo.
y tendremos un columpio de péndulo en Hollywood. Y Mel Gibson es el que, ya sabes, es conocido por sus interesantes películas La Pasión del Cristo. ¿Quién era ese ladrón en la cruz? Haciendo con el Kadush a su alrededor, hemos hablado de todas estas cosas. Estos son implantes de teatro jesuita. Recibió un doctorado honorario de la Universidad Loyola con Jesuit. Incluso en el podcast que tenía con Joe Rogan, pondré un enlace en él, explicó muy claramente que el tipo que interpretó a Jesús también pasó por ejercicios espirituales para jugar el papel. Hemos hecho ejercicios espirituales mostrando a la gente de dónde viene eso, ¿correcto? Otra cosa es que si habla allí, escuchas que es católico conservador, pero... Sí, así que está con el cardenal que el Papa acaba de despedirse. Sí, así que en realidad es un católico pre-Vaticano II, si es suyo. Eso es lo que es católico pre-Vaticano II. Y Martin, aquí es exactamente donde se dirige, porque los niños, las iglesias protestantes que ya no tienen discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, están preparados por el econismo para sacrificar al Hijo de Dios de nuevo, renunciarlo, deshacerse de su salvación. ¿Cómo es eso posible? Hablando de unidad y consenso abrahámico y amor fraterno en todas las etapas, y recuperemos las normas y estándares bíblicos, pero negemos al Hijo de Dios y negemos su signo de autoridad, el sábado, en verdad, mi sábado, que guardarás, porque es una señal para siempre que yo soy el que te santifica. Atacemos su autoridad y deshacernos de ella. ¿Quién es el que debería obedecer su voz? Martín, estamos viviendo en un lugar muy peligroso. No, entonces otra cosa es que Mel Gibson también está ocupado con la pasión, y eso será sobre la resurrección. Por supuesto que sabes qué va a hacer, a la gente va a gustarlo, pero estará lleno de mentizas. Sí, y luego también tiene estas películas que tienen connotaciones adventistas. Es muy interesante. Y si tomas a Sylvester Stallone, es como el héroe supermacho que representa la fuerza militar estadounidense y el poder militar. Siempre tiene esas armas enormes en sus manos y resolverá el mundo. Estos son los tipos de películas patrióticas que tocan para el ejército. Así que lo tienes todo juntos allí. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Y luego tienes esta pequeña nota agria del obispo en el servicio de oración inaugural, instando a Trump a tener piedad de los niños e inmigrantes de LGBTQ. Ahora Dios es un Dios de misericordia. No es seguro y la Biblia está bastante clara. Dice, y algunos de ustedes fueron así, pero ustedes han sido lavados en la sangre del Cordero. En nombre de nuestro Dios, te pido tengas piedad de la gente de nuestro país que está asustada, dijo amigo al presidente. Hay niños gays, lesbianas, transgénero, familias democráticas, republicanas e independientes. Algo de miedo por sus vidas. Pueden no ser ciudadanos o tener documentación adecuada, pero la mayoría de los inmigrantes no son criminales. Pagan impuestos, son buenos vecinos, son miembros fieles de nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas. Es un movimiento muy ecuménico. Sí, una vez más, los como has mencionado antes. Tengo noticias para ella. La noticia que tengo para ella es que no eres el objetivo. Tú no eres el objetivo. El objetivo es aquellos que guardan los mandamientos de Dios y adhieren al testimonio de Jesús. Eso está claro en Revelación 12:17. No eres el objetivo porque esto es solo un medio para que acepten una nueva moral y el domingo será parte de ella. Definitivamente sí.
Me parece que esto es bastante interesante. Nada dice que confíe en la ciencia como un indulto para un hombre inocente. Ahora también hemos dado su antecedente jesuita. Oh, sí, y sus discursos a las universidades jesuitas. Sí, ¿y no obtuvo un prestigioso doctorado honorario de los jesuitas también? Sí. Así que, como bien sabes, el Papa también dice bien hecho, buen y fiel siervo, porque es, en definitiva, el emisario divino, esforzándose por reflejar la voluntad de Dios. Y esto es fascinante. ¿Por qué perdonas a alguien que es inocente? Nunca he oído hablar de eso antes, pero parece una boleta gratuita para salir de la cárcel. Para el futuro. Hablando del futuro, si tienes la intención de lograr algo significativo. ¿Qué sabe este hombre sobre la ganancia de función? ¿Qué sabe él sobre los juegos que se están jugando? ¿Qué conocimiento tiene sobre cómo propagar enfermedades entre la humanidad? ¿Qué hay en el medio ambiente? ¿Qué están usando para crear un fiasco para que puedan crear la solución? Luego Martin Biden se convirtió en el 16º presidente masón en toda la historia de los Estados Unidos el día antes de dejar su cargo. Ya sabes, para un hombre que supuestamente está cognitivamente deficiente, está muy ocupado. Especialmente en los últimos días de su presidencia, estaba muy ocupado incluso escribiendo cuántas órdenes ejecutivas que acaban de ser derogadas otra vez, señor. Sí, pero no puedes derogarlos todos los indultos que han pasado. Oh, no, mira, señor, observa eso. Sin embargo, es bastante activo a pesar de su deterioro cognitivo. ¿Estado 1 es la etapa en la que actualmente estamos? Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres solo jugadores tienen sus salidas y sus entradas. Además lo vinculas con que realmente no hay nada nuevo bajo el sol, porque finalmente todo es justo y en cumplimiento de la profecía. Entonces vamos a dejarnos así. Hemos mencionado que el péndulo se balanceará. Considero que el movimiento ya ha comenzado y va a impactar a cada nación, tribu, lengua y pueblo, implementándose ciertas normas y estándares. Y si no te gustan, bueno, mejor te gustan las sanciones que vienen con negarse a aceptarlas. Es decir, el poder militar que poseen los caballos y los carros se emplearán si resulta ser necesario. Recientemente leí un artículo que indica que China está bastante perturbada debido a una reunión militar en la que Donald Trump está inspeccionando al ejército, causando gran desconcierto por esta impresionante exhibición. Está en el... Estados Unidos, sí, eso acaba de pasar. Así que los carros y los caballos están allí. Sí. Sabemos que Babilonia controla toda la economía, ya sea que a la gente le guste o no. Los oligarcas, sí, son títeres del Papa. Por eso todos visitan al Papa también, incluido Elon Musk. Él también ha estado allí y este poder se usará al máximo. Como acabas de mencionar, si eres una nueva era dorada para Estados Unidos, si decides aceptarlos, estarás a bordo. Pero de lo contrario, tendrás sanciones o aranceles que simplemente quebrarán. ¿Estás bien? Entonces ahora tienes un fuego, luego tienes un congelamiento, tienes un huracán, tendremos más incendios, tendremos terremotos. Y los predicadores dirán que no estamos avanzando lo suficientemente rápido con nuestro regreso a Dios. ¿Es interesante? Que realmente se retiró de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo Climático, el crimen de París, pero... ¿Por qué le dio tanto dinero para construir puertas? ¿Quién es el principal financiador de la Organización Mundial de la Salud? Es que, ya sabes, no soy yo que lo dé, es ese tipo que lo dé como tú. Mencionado previamente, era extremadamente popular en el Foro Económico Mundial, donde estos oligarcas y personajes son el partido gobernante, por decirlo así. Exactamente, aunque el mundo es un escenario.
Y esto ha sido planificado durante mucho tiempo. Y todas estas personas que tienen estas raíces jesuitas son actores bien entrenados. Y muchos de ellos, incluido Donald Trump, tenían carreras de actuación. Así que nos dirigimos a un momento fascinante. Y es el rey del norte el que será exaltado. Solo mira la inauguración. El orador principal era Dolan en el sentido religioso. El último fue devotamente católico otra vez, así que disfrutaste comiendo un sándwich. Entre ellos estaban los protestantes, representados por un orador muy carismático que citaba la Escritura y la unidad, y esto y aquella y otra. Y ahora los devastadores incendios, los terribles terremotos y los desastres naturales vuelven en la dirección de Dios. Hagamos el domingo un día de descanso, y un pequeño grupo decide no aceptarlo. Martin, ¿no crees que la ira del mundo eventualmente se centrará en ellos inmediatamente? Y como hemos visto, un 25% de aranceles no necesita un 2%. ¿Y el 100% de bloqueo de tu cuenta bancaria? Será mejor que aceptes la marca de la bestia, o si no... Y si te resistes, no dudes que lo impondremos con firmeza. Habrá una recompensa considerable sobre tu cabeza. Es mejor que comiences a usar un chaleco antibalas y te tomaremos. Y entonces vendrá el final. Y llegarán noticias contundentes desde el norte, del sagrado trono de Dios y del este. Vi venir a nuestro amado y poderoso Dios. De la forma de... Eso. Al este con todos estos ángeles... Con él será como un león rugiente que intimidará a sus enemigos, para destruir los vestigios perdidos, de aquellos que guardan los mandamientos y se adhieren al testimonio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Oremos y preguntemos a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros somos viviendo en tiempos muy interesantes. Y lo siento, toda esta gente, porque yo creo firmemente que lo son, están completamente engañados, no comprenden el problema, no ven diferencia entre los que aceptan la expiación y los que la rechazan. Y Señor, ¿pueden dos caminar juntos para no estar de acuerdo? Así que ruego para que nos deis el coraje de detenernos y hablar. Tenemos un mensaje que transmitir. Son los 3 mensajes de ángeles. Nos dirigimos al grito fuerte. El mensaje del tercer ángel será más prominente. La caída de Babilonia será escrita. Y todos esos comerciantes, según la Revelación 18, llorarán. Y llorando para la destrucción que viene sobre Babilonia. El Señor, el antitípico Elías, tiene el deber de deshacerse de los sacerdotes de Baal, no por poder, sino por la espada del Espíritu, por la palabra de Dios. Ayúdanos a llevar a cabo esto de manera que nosotros será capaz de pararse cuando vienes con poder y gloria en el nombre de Jesús.